El renacer de un soñador, mi camino de reconstrucción. A veces despierto con el corazón latiendo apresurado, como si el mundo a mi alrededor se hubiese desmoronado durante la noche. Me levanto con cuidado, sintiendo el peso de mi historia sobre mis hombros, pero también recordándome que cada día es una oportunidad para crecer y avanzar. Mi nombre ya no es tan importante como lo que he vivido, lo que cuenta es la manera en que mis pasos se han vuelto testigos de una transformación, de un renacer que nunca imaginé tan profundamente. Hubo un tiempo en el que me consideraba un simple espectador de la vida, alguien que aspiraba a sueños que parecían eternamente lejanos. Sin embargo, descubrí que en la esencia de cada obstáculo se esconde la semilla de una nueva oportunidad. Crecí entre los murmullos de quienes me rodeaban, los susurros de lo que significaba ser uno más en un sistema que poco espacio dejaba para la imaginación. Mi entorno familiar fue modesto, sin grandes lujos ni pretensiones. Pero siempre agradecí la presencia de mis padres, quienes, con más voluntad que recursos, se esforzaron por darme lo que necesitaba. Entre el sonido de los platos que mi madre lavaba, y el zumbido del televisor que mi padre encendía por las tardes, mis primeros recuerdos se tejen con un hilo de simplicidad. Aún así, esos instantes escondían latidos de esperanza, yo anhelaba más. No se trataba de dinero ni fama, sino de la posibilidad de explorar la vida, de tejer historias con mis propias manos y de encontrar mi lugar en el mundo. Pasé mis años de escuela mirando el reloj, esperando el timbre que marcaba la hora de salir al recreo. Disfrutaba los momentos en los que podía huir de la monotonía de las clases y crear cuentos con mis amigos en el patio, bajo un sol a veces demasiado generoso. Me fascinaba sentarme en una esquina y observar. Cada persona se movía de un modo distinto, cada cual con sus manías. No sabía por qué, pero siempre tenía la impresión de que, en ese murmullo de pasos y risas, se escondían historias épicas esperando a ser contadas. Sin embargo, nadie parecía detenerse a escuchar con verdadera atención. Durante esa etapa conocí la palabra sueño. La escuché de labios de un maestro que nos instó a plantearnos quiénes seríamos a futuro. Soñé con crear algo, con escribir un libro, con viajar por lugares lejanos de nombres imposibles y con descubrir qué hay más allá de la frontera que conocemos. Pero mis maestros, mis compañeros, incluso yo mismo, dudábamos de la factibilidad de esos sueños. ¿Acaso era tan sencillo cruzar las barreras de lo posible y lanzarse a la aventura? Mientras más lo pensaba, más me convencía de que soñar era un acto revolucionario, un grito interno que rechazaba la resignación. Sin embargo, mi realidad inmediata me pesaba, no había mucho dinero, ni un plan claro de qué hacer con mi vida. A veces pensaba que el futuro llegaría por sí solo y que me encontraría listo. Pero la vida tiene un modo curioso de sacudirnos de nuestra ingenuidad. El primer sacudón llegó con la necesidad de trabajar a temprana edad. Mis padres, agotados por los largos turnos y los bajos sueldos, me explicaron que era momento de arrimar el hombro. Fue así como terminé en empleos ocasionales, primero ayudando en un pequeño almacén y luego sirviendo en un restaurante de comida rápida. Aprendí el valor del esfuerzo y del dinero, pero mi mente seguía en otra parte. Me sorprendía en mis ratos libres garabateando ideas en servilletas, creando bocetos de historias que jamás terminaba, porque la realidad reclamaba mi atención. De todos modos, aquella chispa creativa no se apagaba, cada vez que podía, me dejaba llevar por las letras, por la imaginación que brotaba ante cada experiencia. Me decía que, pese a todo, seguía siendo un soñador. Con el paso del tiempo, mis circunstancias me llevaron a tomar decisiones que, en ese momento, parecían definitivas. Salté de un empleo a otro, tratando de escalar escalones invisibles. No tenía un plan concreto, solo un anhelo difuso de llegar a algo que no sabía nombrar. En las noches, con el cansancio pegado a mis huesos, me preguntaba si estaba desperdiciando mi vida. Sentía la presión social de hacer algo grande, algo que me distinguiera, que me diera éxito. ¿Pero qué era el éxito? ¿Acaso significaba ganar mucho dinero, tener un carro lujoso, vestir con ropa de marca? Esas preguntas me perseguían mientras contemplaba mi reflejo en el espejo. Entonces, ante esa imagen cansada, yo repetía, eres un soñador. No te rindas. Y me dormía aferrado a esa frase, tratando de ignorar el murmullo de la duda. Fue en medio de esas turbulencias cuando conocí a una persona que sería un pilar fundamental en mi vida, un mentor, aunque no le gustaba que le llamara así. Era un profesor universitario que asistía en las tardes al local donde yo trabajaba como mesero. Tenía una mirada curiosa y una voz pausada.
Me preguntó por qué siempre llevaba un cuaderno en el bolsillo. Titubeé un poco antes de responderle que allí escribía mis ideas, pequeñas historias, reflexiones del día a día. Con una sonrisa, me pidió leerlas. Sentí pánico y vergüenza al mismo tiempo, pero no supe negarme. Días después, regresó al local y me dijo: «Tienes una voz distinta, deberías trabajar en ella». No entendí del todo a qué se refería, pero de alguna manera sentí un impulso de esperanza. Él me animó a entrar a la universidad, a perfeccionar mi escritura, a atreverme a soñar con más fuerza. Es curioso cómo un encuentro fortuito puede cambiar la dirección entera de una vida. A pesar de mis miedos e inseguridades, me matriculé en una carrera relacionada con la literatura y la comunicación, aunque al principio lo hice a tiempo parcial, sin dejar de trabajar. Mis días se llenaron de un ajetreo constante, turnos de madrugada, clases a primera hora, lectura de textos complicados, tareas que exigían creatividad. A veces sentía que todo me rebasaba, que me ahogaba en un vaso de agua. Pero entonces, recordaba la chispa que me había acompañado desde pequeño. Me veía de niño, sentado en el patio, imaginando historias épicas. No iba a rendirme. Me aferraba a cada oportunidad para crear, para nutrir esa llama que ardía cada vez con más fuerza. En las clases descubrí autores que me abrieron las puertas de la mente. Saboreé poemas llenos de pasión, novelas que describían mundos mágicos, ensayos que me invitaban a cuestionar mi propia visión de la realidad. A medida que me adentraba en esos libros, sentía como mi espíritu se expandía. Surgía en mí un deseo incontrolable de plasmar todo lo que veía y vivía, como si mi misión en la vida fuera componer un gran mosaico de palabras que retratara la condición humana. Hubo momentos en los que me topé con el desaliento, me preguntaba si mi voz tenía relevancia, si lo que escribía valía la pena. Pero mi mentor, siempre con sus comentarios serenos y un tanto crípticos, me invitaba a persistir. Escribe para ti primero, decía. La escritura, como el arte en general, nace de la necesidad de expresar. Mientras tanto, en casa, la situación financiera no mejoraba. Mi padre enfermó y mi madre, con su sonrisa inquebrantable, hacía malabares para atenderlo. No era sencillo costear los tratamientos, ni enfrentar las responsabilidades familiares mientras intentaba estudiar y trabajar. Hubo un punto en que pensé renunciar a la universidad, en que sentí la carga de la realidad cayendo sobre mis sueños. Tenía que tomar decisiones, o seguía adelante con mi formación, o me dedicaba por completo a ayudar en casa. ¿Cuál era el camino correcto? A veces, frente a los retos de la vida, uno se cuestiona si vale la pena aferrarse a la ilusión de crear un futuro mejor. Recuerdo las noches de insomnio, sentado en el borde de mi cama, con las cuentas impagas sobre la mesa, preguntándome si ese niño soñador que habitaba en mi memoria aún vivía dentro de mí. En medio de esa encrucijada, mi padre, con su voz débil pero firme, me dijo algo que todavía hoy resuena en mi corazón: «Hijo, tus sueños son el mejor legado que puedes darnos». Con esa frase supe que, sin importar las circunstancias, debía encontrar la forma de continuar. Y así lo hice. Ajusté mi rutina, reduje el número de clases, busqué otro empleo de medio tiempo, acepté trabajos como redactor freelance. Fue agotador, sí, pero también sentí una especie de energía nueva recorriéndome. Cada esfuerzo era un escalón que me acercaba a mi meta, a mi versión más auténtica. Con el paso de los meses, la salud de mi padre se estabilizó un poco, y ese alivio me dio un respiro para concentrarme más en mis estudios y en mis aspiraciones creativas. Tras culminar la universidad, me enfrenté al vasto mundo laboral. No fue fácil. En un ambiente competitivo, todos parecían buscar un golpe de suerte, un padrino, un contacto que abriera las puertas al éxito. Yo, en cambio, me sentía a la deriva, con un título universitario y un montón de cuadernos llenos de historias. Apliqué a innumerables trabajos, toqué puertas que no se abrieron, envié currículums que jamás fueron respondidos. Por un instante, creí que la universidad no había sido más que un espejismo, un placebo que me mantuvo con ánimo mientras todo lo demás se tambaleaba. Pero entonces me recordé: eres un soñador. Y los soñadores no se detienen ante las primeras negativas. Decidí tomar un riesgo y emprender por mi cuenta. Comencé ofreciendo servicios de escritura, corrección de estilo, asesoría creativa. Al principio, mis clientes eran pocos, casi inexistentes. Sin embargo, cada pequeño encargo me daba la oportunidad de mejorar y, lo más importante, de no abandonar mi pasión.
Con el tiempo, a fuerza de perseverar y de nutrir mis redes de contacto, mi trabajo empezó a hacerse notar. Recibí encargos de gente que me buscaba para textos personales, blogs, incluso para escribir discursos. Fue un proceso lento, lleno de altibajos, pero cada reto superado se convertía en un ladrillo que añadía a mi propia reconstrucción. Mientras construía mi camino profesional, también inicié un proyecto personal al que llamé El Renacer de un Soñador, un blog en el que compartía reflexiones y fragmentos de historias. No tenía grandes pretensiones, solo quería tener un espacio donde volcar mi experiencia y mi constante lucha interior por no rendirme. Sin darme cuenta, ese blog se volvió un refugio para otras personas que se sentían perdidas, que también soñaban pero no encontraban el valor para expresarlo. Empezaron a llegar comentarios, mensajes de agradecimiento. Algunos me contaban sus propias historias de superación. Fue ahí donde comprendí que mis palabras tenían la fuerza de sembrar esperanza en otros corazones. Conforme mi labor profesional crecía, también lo hacía mi confianza. Sentía que cada piedra en el camino, cada negativa, cada lágrima derramada, habían sido necesarias para forjar la determinación que me impulsaba a seguir. No me consideraba un triunfador, apenas estaba rascando la superficie de lo que anhelaba. Pero en mi interior había un fuego latente que me decía, has recorrido un largo trecho, no estás dispuesto a volver atrás. Y así continué, alternando jornadas de trabajo con ratos de lectura, de ejercicio mental, de escritura libre que me liberaba el alma. El blog empezó a tener algo de repercusión, y con ello, la responsabilidad de no defraudar a quienes buscaban en mis palabras un rayo de luz. Me vi, entonces, obligado a replantearme muchas cosas. ¿Qué significaba, en realidad, renacer como soñador? Comprendí que no se trataba solo de lograr objetivos superficiales. El renacer implicaba atravesar el dolor, hundirse en el fango de la desesperanza y salir empapado de aprendizaje, con una fe renovada en la vida. En ese proceso, aprendí a perdonarme a mí mismo por mis errores, a valorar cada pequeña victoria y a descubrir que la humildad es el mejor motor para avanzar. Porque no hay nada más liberador que reconocer que uno sigue aprendiendo, que siempre habrá espacio para crecer y sorprenderse. Para entonces, mis padres me miraban con orgullo. Mi padre, con la vitalidad recuperada en parte, se dio el lujo de leer mis primeros textos publicados, y aunque no siempre comprendía a profundidad mis reflexiones, afirmaba que las sentía en el corazón. Mi madre, por su parte, seguía atenta a cada paso que daba, preocupada por mi bienestar, pero también sabiendo que había encontrado mi camino. En cada abrazo que me daban, sentía la fuerza de un amor incondicional que había nutrido mis cimientos. Las dificultades financieras todavía acechaban, mas ya no nos definían. Cada uno de nosotros había entendido que, aunque no controlamos todo, sí podemos controlar cómo respondemos ante los desafíos. Pasaron los años, y con ellos, crecí como profesional independiente y como escritor. Algunos relatos míos ganaron concursos locales, me invitaron a presentaciones y talleres. Conocí a gente maravillosa que también se aferraba a sus sueños, y aprendí de ellos tanto como ellos de mí. Empecé a dar charlas sobre creatividad y resiliencia, compartiendo mi testimonio con jóvenes y adultos que buscaban una motivación para no soltar sus anhelos. No me jactaba de ser un experto en la materia, solo decía la verdad, mi historia es la de alguien que se negó a morir por dentro, que se aferró a un sueño aun cuando el mundo parecía desmoronarse. Es la historia de un soñador que decidió renacer en medio del caos. En el corazón de estas charlas, subyacía una idea crucial, el renacer de un soñador no es un evento puntual, sino un proceso. Cada día, al abrir los ojos, elegimos si seguimos cultivando esa chispa interna o la dejamos apagar por las rutinas y los problemas cotidianos. En mi propio caso, el proceso no ha sido lineal. He tenido recaídas, momentos de desmotivación, incluso temporadas en las que cuestioné todo lo que hacía. Pero cada vez que toqué fondo, recordé el sonido del patio en mi infancia, la mirada de mi mentor, el susurro de mis padres y el eco de mis propios escritos clamando por ser leídos. Fue ese coro de voces el que me devolvió la fe una y otra vez. Con el tiempo, decidí escribir un libro. Me sentí preparado para dar el paso y contar mi travesía con más detalles, dejar constancia de los aprendizajes que me regaló la vida. Elegí el mismo título que tenía mi blog, El Renacer de un Soñador. Al principio pensé que sería un proceso rápido, pero no fue así. Cada capítulo me confrontó con recuerdos e inseguridades, con la necesidad de ser honesto y exponer mis fragilidades.
En esas páginas reviví los días de pobreza, los conflictos familiares, mis miedos más ocultos y las noches de insomnio en las que quería tirar la toalla. Pero también volví a sentir la calidez de la esperanza y el orgullo de la superación. Al llegar a la última página, supe que mi viaje no terminaba ahí, que solo había completado un ciclo. Porque el renacer es constante, toda vivencia nos transforma, nos obliga a reconciliarnos con nuestro pasado y nos abre puertas al futuro. La publicación del libro fue un hito en mi vida. No se convirtió en un best-seller de inmediato, pero alcanzó a un público que me sorprendió con su empatía. Gente de diferentes rincones me escribía para contarme cómo mis palabras habían resonado en su propia historia. Me hiciste llorar y reír en la misma página, decían algunos. Otros, en cambio, comentaban, gracias a tu testimonio, me atreví a retomar mi pasión olvidada. Esa retroalimentación se convirtió en la gasolina que mi corazón necesitaba para seguir adelante. Comencé a recibir invitaciones para eventos literarios y a colaborar en proyectos que jamás habría imaginado. Me di cuenta de que, aunque los grandes escenarios pueden ser un anhelo, la verdadera satisfacción proviene de conectar con las personas de un modo íntimo y sincero, de alma a alma. Así, continué mi trayecto. Empecé a escribir nuevas historias, a explorar diferentes géneros, a dejarme llevar por la curiosidad infantil que nunca murió en mí. Incluso tuve la oportunidad de viajar y conocer otras culturas, de hablar con desconocidos que me relataron vivencias sorprendentes. Cada ciudad que visité, cada rincón, me ofrecía un caleidoscopio de realidades, y yo bebía de ellas para nutrir mi imaginación. Entendí que la reconstrucción de un soñador no se basa solamente en triunfos externos, sino en la capacidad de maravillarse ante la diversidad de la existencia. La vida, sin embargo, no dejó de ponerme pruebas. En cierta ocasión, sufrí una crisis emocional al sentir que perdía el rumbo. Me planteé si mis esfuerzos eran válidos, si realmente tenía algo más que contar. Fue una etapa oscura en la que experimenté ansiedad y un cansancio crónico que me alejaron de la escritura. En esas semanas, me refugié en el silencio, en paseos largos donde trataba de vaciar mi mente de cualquier preocupación. Asistí a terapia, aprendí a escucharme sin juzgarme. Y fue en ese lugar de fragilidad donde hallé nuevas verdades, no era un superhéroe, no estaba obligado a ser productivo todo el tiempo, y era normal sentir miedo o agotamiento. Reconocer mi vulnerabilidad me permitió renacer otra vez, con más fuerza y con la certeza de que la salud mental es fundamental para sostener cualquier sueño. Pasada esa tormenta, volví a la escritura con una gratitud renovada. Me comprometí a ser cuidadoso conmigo mismo y a entender que no hay victoria que valga la pena si para alcanzarla destruimos nuestra estabilidad interior. De esa experiencia surgieron nuevas reflexiones, nuevas páginas que plasmé en mi blog y, eventualmente, en una serie de artículos que se publicaron en revistas digitales. Cuanto más compartía mi verdad, más me daba cuenta de que cada persona guarda en su interior un soñador herido que desea resurgir. Y ahí radica la magia de conectar, en la solidaridad que nace cuando descubrimos que no estamos solos en nuestras sombras. En retrospectiva, veo un hilo conductor que atraviesa todos mis años de búsqueda, la determinación de no abandonar mis sueños, a pesar de las barreras impuestas por las circunstancias o por mi propia mente. Aprendí que no existe un solo camino para la realización, cada cual construye el suyo según sus valores, su intuición y la pasión que lo impulsa. El renacer de un soñador es, ante todo, un acto de fe en la vida. Es creer que, por más oscuro que sea el presente, hay luz al final del trayecto si no dejamos de caminar. Y, aunque suene poético, es también un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás, un reconocimiento de que todos portamos algo valioso para ofrecer al mundo. A lo largo de mi aventura, me he topado con personas que me han marcado profundamente. No siempre fueron amigos cercanos o familiares. A veces fue un extraño en un autobús, un lector que dejó un comentario conmovedor, un niño que me miró como si yo tuviera todas las respuestas o un anciano que me contó las historias de su juventud. En cada uno de esos encuentros, sentí la vibración de la humanidad compartida, todos somos soñadores en potencia, todos albergamos deseos que pueden reescribir nuestro destino si encontramos la valentía de expresarlos. Por eso, mi camino de reconstrucción está tejido con los hilos de muchas vidas, de muchas voces que se unieron a la mía en algún tramo de la ruta. Hoy, cuando observo el horizonte, me siento agradecido por el recorrido y expectante por lo que vendrá. Me pregunto en qué nuevos proyectos me embarcaré, qué aprendizajes me esperan a la vuelta de la esquina.
Me ilusiona pensar en las historias que aún no escribo, en los rostros que todavía no conozco, en los diálogos que transformarán mi forma de percibir el mundo. Me gusta recordar que aquella semilla de esperanza que habitaba en el niño que fui continúa floreciendo en mi interior, y que cada primavera de mi existencia revela matices distintos, colores impensados, fragancias que me recuerdan por qué inicié este camino. Muchas veces me preguntan qué consejo daría a quienes se sienten perdidos. No tengo una fórmula mágica, pero mi testimonio se resume en esto: escucha esa voz interna que te dice que eres más de lo que parece. Acepta tu pasado, con tus heridas y tus fracasos, porque en ellos reside la base de tu fuerza. Permítete soñar con locura y persevera, incluso cuando parezca que todo se desmorona. Y, sobre todo, ten presente que cada persona vive su proceso de renacer a su manera y a su ritmo. Hay días luminosos y otros en los que el sol se esconde tras densas nubes. En ambos casos, mantén la convicción de que, tarde o temprano, la luz vuelve a brillar. Esa es la esencia de la reconstrucción, saber que la oscuridad es un tramo del camino, pero no el destino final. Este viaje, que inició con un niño temeroso en un barrio humilde, continúa escribiéndose en cada mirada que intercambio con la gente, en cada palabra que expreso para alentar a otros, en cada espacio en el que decido compartir mi verdad. Mis sueños han mutado, se han hecho más grandes, se han diversificado. Algunos se cumplieron y otros no, pero cada uno de ellos me ha regalado un aprendizaje valioso. En ocasiones he tenido que reconfigurar mis prioridades, entender que no todo lo que deseamos corresponde con el plan que la vida nos depara. Y allí yace otro secreto del renacer: la flexibilidad para redirigir los pasos, para fluir con lo que llega, para adaptarse sin perder la esencia que nos define. Conforme pasan los años, también he ido desarrollando la certeza de que el servicio a los demás es una parte esencial de mi propósito. No basta con construir mis propios sueños, si en el proceso no aporto algo a la sociedad, me quedo a medias. Esa creencia me ha impulsado a apoyar iniciativas educativas, a dar talleres gratuitos en zonas vulnerables, a colaborar con organizaciones que promueven la lectura y la escritura. Entiendo que, si yo logré cambiar mi realidad a través de las palabras, es muy posible que otras personas encuentren en ellas el impulso que necesitan para transformar su mundo. Ver a jóvenes entusiasmados, con la mirada chispeante, me recuerda mis inicios y me reafirma la fe en la capacidad humana de reinvención. Cada vez que me siento frente a una hoja en blanco, experimento un cosquilleo en el estómago, una mezcla de emoción y nerviosismo. Es el recordatorio de que nada está escrito en piedra, de que siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Y eso es, en sí mismo, el renacer, volver a empezar, aunque sea 1000 veces, con la misma energía del primer día. No niego que a veces la vida presenta obstáculos aparentemente insalvables. He visto a personas cercanas caer en depresión, sumergirse en la soledad, rendirse ante la apatía. Pero también he visto resurgir a quienes parecían derrotados. He sido testigo de milagros cotidianos que ocurren cuando un corazón encuentra el coraje de amar su propia historia y de escribir un nuevo capítulo. Podría pasar horas hablando de cada paso de mi camino, de cada anécdota o figura que me tendió una mano. Sin embargo, hay algo que trasciende esos detalles y se convierte en el núcleo de mi transformación: la convicción de que un soñador nunca desaparece, puede dormitar, puede desanimarse, pero sigue ahí, respirando en lo más profundo de nuestro ser. Y es esa convicción la que deseo transmitir a quien escuche estas palabras. En tus momentos de duda, en tus instantes de victoria, en las caídas estrepitosas y en los triunfos inesperados, recuerda, sigues siendo un soñador en proceso de renacer. Porque la vida es eso, un juego continuo de reconstrucciones, un baile de comienzos y finales que nos invita a redescubrirnos. Mirando atrás, me enorgullece constatar que aquel niño observador, que se sentaba en el patio a imaginar historias mientras los demás corrían sin prestar atención, encontró su camino a través de la perseverancia y la pasión. Hubo noches llenas de lágrimas, días de cansancio extremo, desilusiones que me rompieron el corazón y me hicieron pensar que no valía la pena. Pero, en el fondo, algo siempre me empujó a seguir. A veces esa fuerza era el amor de mi familia, otras veces era una pequeña victoria, y en ocasiones, era la simple rebeldía de no querer conformarme con una vida sin sueños. El resultado final es esta historia, un relato abierto que continúa escribiéndose, porque la reconstrucción no tiene fin mientras el corazón siga latiendo. Me gustaría enfatizar que no se trata de llegar a la cima, de alcanzar un éxito idealizado o de tener la vida perfecta. Se trata de reconocer que cada paso, cada logro, cada error, forma parte de un viaje rico en matices.
Se trata de crear un sentido personal de plenitud, de hallar aquello que nos enciende el alma y alimentar ese fuego con dedicación. En mi caso, ese fuego está hecho de palabras, de historias, de la magia que brota cuando conecto con alguien a través de un texto. Tal vez en tu caso sea la música, la danza, la enseñanza, el deporte o la ciencia. Sea cual sea tu pasión, jamás la subestimes. Es tu motor, tu razón para levantarte por las mañanas y sostener la mirada ante los desafíos. He sido testigo de cómo el arte, en todas sus formas, es capaz de curar heridas profundas, de cómo la solidaridad humana se enciende cuando somos honestos acerca de nuestras batallas. Y es que nadie es inmune a la adversidad, ni está exento de enfrentar noches oscuras. Pero si algo he aprendido en este viaje, es que la fortaleza nace del autoconocimiento, de enfrentarnos a nosotros mismos y de comprender que, pese a todo, podemos encontrar belleza en medio del caos. Esa belleza puede ser la chispa que cambie nuestra vida y la de otros. Al mirar hacia adelante, veo un horizonte lleno de posibilidades. Tal vez escriba más libros o tal vez me dedique a proyectos comunitarios. Puede que explore otras facetas de la creación o que mi viaje me lleve a un lugar donde nunca pensé estar. Lo que sí sé con certeza es que, pase lo que pase, siempre llevaré conmigo la esencia de aquel soñador que se rehúsa a morir. Esa esencia es la que me recuerda que estamos aquí para aprender, para compartir, para amar y para aportar. Que el fracaso no es más que un maestro severo, y que el éxito verdadero radica en la paz de saber que hicimos lo que debíamos hacer, según nuestros propios valores. Al final, este es mi relato de reconstrucción, mi testimonio de que el poder de un sueño puede mover montañas, encender almas y transformar realidades. He querido desglosar no solo mis logros, sino también mis tropiezos, porque en ellos está la semilla de la humildad y de la verdadera transformación. Si algo he dejado claro, espero, es que no soy un caso excepcional ni un héroe de fábula. Soy simplemente alguien que se atrevió a creer, que eligió la incomodidad de luchar por su ideal antes que la comodidad de la resignación. Y esa elección, aunque a veces difícil, es la que me mantiene con la mirada en alto y el corazón dispuesto a seguir latiendo con esperanza. Que mis palabras sirvan como un abrazo solidario a quienes necesiten recordar que no están solos en sus batallas, que cada mañana trae consigo la oportunidad de un nuevo comienzo. El renacer de un soñador no es un eslogan, es un camino real que todos, en mayor o menor medida, podemos emprender. Solo requiere de un acto de fe en lo imposible, de la honestidad de reconocer nuestros miedos y de la valentía de superarlos. En esa fuerza silenciosa se edifica la posibilidad de convertir nuestros sueños en realidad, y con ello, renovar el tejido que sostiene nuestra humanidad. En mi caso, seguiré adelante, escribiendo, compartiendo y aprendiendo. Porque mientras haya aliento en mi pecho, habrá historias por contar y sueños por cumplir. Y siempre llevaré conmigo la certeza de que el mundo necesita más soñadores que encuentren el coraje de renacer una y otra vez, de reconstruir sus anhelos y de alentar a otros a hacer lo mismo. Allí radica la auténtica belleza de este viaje, en la unión de voces que, en distintos idiomas y contextos, proclaman la esperanza en medio de la niebla. Así que, si alguna vez te sientes perdido o cansado, recuerda, la vida está llena de capítulos nuevos, de páginas en blanco que aguardan tu pluma. No temas escribir en ellas con determinación, porque cada palabra es un paso hacia tu propio renacer. El sueño no termina, nunca. Sigue latiendo en cada uno de nosotros, escondido quizás en la inocencia de una memoria de la infancia, en la suave brisa de una tarde cualquiera, en la mirada profunda de quien nos tiende una mano. El poder de reconstruirnos yace en reconocer esa chispa y abrazarla. Al final, lo que nos define no es el dolor que enfrentamos, sino la forma en que transformamos ese dolor en amor, en enseñanza, en un anhelo renovado por vivir. Por ello, declaro con firmeza, seguiré siendo un soñador, y con cada caída y cada levantada, seguiré renaciendo. Porque un corazón que sueña siempre halla la luz, incluso entre las sombras más densas. Y en ese descubrimiento, radica la más grande victoria de mi camino.